Catecismo de la Iglesia Católica, número 705. El espíritu de la promesa. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida. 706. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia, como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado, y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión. En las teofanías y en la ley. 707. Las teofanías, manifestaciones de Dios, iluminan el camino de la promesa, desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en esas teofanías el Verbo de Dios se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. 708. Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley. La letra de la ley fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo, pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan. En el reino y en el exilio. La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, dice Éxodo 19. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo, pertenecerá a los pobres según el Espíritu. 710. El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la Iglesia. La espera del Mesías y de su Espíritu. 711. He aquí que yo lo renuevo. Dos líneas proféticas se van a perfilar. Una se refiere a la espera del Mesías, la otra al anuncio de un Espíritu nuevo, y las dos convergen en el pequeño resto, el pueblo de los pobres, que aguardan en la esperanza la consolidación de Israel y la redención de Jerusalén. Ya se ha dicho cómo Jesús cumple las profecías que a él se refieren. A continuación se describen aquellas en que aparece sobre todo la relación del Mesías y de su Espíritu. 712. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro del Emanuel, cuando Isaías tuvo la visión de la gloria de Cristo, en particular en Isaías 11, del 1 al 2. Dice: Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. 713. Los rasgos del Mesías se revelan sobre todo en los cantos del siervo. Estos cantos anuncian el sentido de la pasión de Jesús e indican así cómo enviará el Espíritu Santo, Él, para vivificar a la multitud
no desde fuera, sino desposándose con nuestra condición de esclavos, según Filipenses 2, tomando sobre sí nuestra muerte, puede comunicarnos su propio espíritu de vida. 714. Por eso Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, y para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. 715. Los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en los que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Según estas promesas, en los últimos tiempos el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva, reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. 716. El pueblo de pobres, los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, los que esperan la justicia, no de los hombres sino del Mesías, todo esto es, finalmente, la gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas para preparar la venida de Cristo. Esta es la calidad de corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los Salmos. En estos pobres el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. Cuarto, el Espíritu de Cristo en la plenitud de los tiempos. Juan, precursor, profeta, bautista. 717. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, dice Juan 1:6. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, dice Lucas 1. Por obra del mismo Cristo, que la Virgen María acababa de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en visita de Dios a su pueblo. Juan es el Elías que debe venir, según Mateo 17. El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr delante como precursor del Señor que viene. En Juan el precursor, el Espíritu Santo culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 719. Juan es más que un profeta. En él el Espíritu Santo consuma el hablar por los profetas. Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la consolidación de Israel. Es la voz del Consolador que llega. Como lo hará el Espíritu de verdad, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. He ahí el Cordero de Dios, dice Juan 1, del 33 al 36. 720. En fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo, volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, el del agua y el del Espíritu será un nuevo nacimiento. Alégrate llena de gracia. 721. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Por ello, los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia los ha entendido frecuentemente con relación a María. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios, que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. 722. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia,
convenía que fuese llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, según Colosenses 2:9. Ella fue concebida sin pecado por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. Alégrate, según la profecía de Sofonías y Zacarías. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, es la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por tanto de la Iglesia, esa acción de gracias que ella eleva en su cántico al Padre en el Espíritu Santo. 723. En María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. 724. En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. 725. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle, los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. 726. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Así es como ella está presente con los 12, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. En el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia.